¿cómo están? Feliz año nuevo Yoruba 2023. Y pues vamos a ver qué es lo que nos dice el Odo de este año, ¿no? El Odo Nagbaye Hirosun no Sa. Y cuál es el significado del Festival Mundial de Ifá. Pues el Odo Agbaye es para todos aquellos que practicamos Ifá, ¿no? La época más importante del año. Y no hay mayor ceremonia que el Odu Agbaye durante el mes de junio de cada año entre el 1 y 6 de junio. Odu Agbaye se revela al mundo, ¿no? Y pues el Odu está muy interesante, ¿no? Hirosun no Sa, Ireiku, y nos dice que durante siglos y siglos los practicantes de Ifá se reunieron en el templo sagrado de Ukeitache para recibir esta revelación. El Arabak Valle Awolabi Awodotuna Woreni o Luis C., que es el único representante de Orula en la tierra, pues es el encargado de revelar a la humanidad el Odun Agbaye en este periodo de que hay varias ceremonias y que se realizan ambas en el templo de Keitachi y también en el palacio de Odutua, en la ciudad santa de Leife. Pues estos rituales se realizan de antemano varios días consecutivos en la preparación a la espera del momento del registro del oráculo llamado Dafa de Odu Agbaye. Y la razón de este ritual se debe a la creencia de la tradición yoruba y de todos los seguidores de Ifá que nuestro padre Orunmila Bara Mía Poniregun, antes de venir a Orun, dio a su hijo Arabá Ubealara las semillas sagradas de Ifá, o sea, los inquines, con los que la humanidad deben de ser registrados una vez al año en el comienzo de los ciclos en el solsticio de verano. Orunmila le indicó a su hijo que debe de hacer esta ceremonia para organizar a la humanidad, la naturaleza y el cosmos, y así hubiera un equilibrio y armonía en todo lo que se haga en este ciclo. Arabak Valle pues es el único descendiente del hijo de Orunmila, y él es el encargado de llevar a cabo esta ceremonia tan importante para la tierra como para la humanidad. Y es en el templo sagrado de Keitache de Ifá donde Orula e Irunmolé llegaron por primera vez. El Arabak Valle Supremo Pontífice de la religión Ifá y CC en el mundo, junto con Olodun Meridilogun, que son los 16 sumos sacerdotes de la religión de Ifá, junto con varios Oloye, Oluo Babalao, de todo el encuentro mundial para dar a conocer este Odu Hirosun no Sa, Odu Agbaye de este año. En este Odu la revelación es tan extensa que no solo es para el ser humano como individuo, sino también colectivamente. Por lo tanto, recibir orientación de Ifá es tan importante porque puede llevar a cabo un ciclo de progreso, de crecimiento, de victoria y prosperidad. Ifá cree que a través de esta revelación todos los sacerdotes Babalao, Olorizas y Yanifas Ifá en el mundo pueden colaborar colectivamente y pueden proporcionar a nuestro planeta, o sea, Ileaye, una mejor dirección, evitando así las guerras, conflictos, problemas climáticos, no enfermedades, ayudando al ser humano a evolucionar de una manera que cada día hagamos una mejor versión de nosotros mismos. Además, la guía de Odu Agbaye pues nos ayuda a entender cada región, estado, país, ciudad que está protegida de alguna manera. Y Orunmila nos da un amplio material para entender en qué camino está la humanidad y la naturaleza. A través de este Odu, todos los sacerdotes de Ifá en el mundo, pues así tenemos como una brújula donde podemos conocer y entender nuestro norte, entender mejor la etapa en que vive la humanidad, entender y realizar todas las ceremonias correspondientes para que tanto la madre naturaleza como el universo conspiren a favor de las leyes de Olodumare. Nosotros, a través de este Odu Agbaye, pues podemos encontrar las herramientas necesarias para lograr un ciclo próspero y feliz. Y así Ifá nos ayuda a comprender mejor la forma cíclica en que todo está funcionando, el equilibrio de la existencia y el conocimiento del universo. La ceremonia de Odu Agbaye es única e inexistente y en ningún lugar del planeta. En la ciudad de Ileife es la ceremonia más importante para la cultura yoruba y para la humanidad. ¿Qué nos indica este Odu Agbaye? El progreso, la evolución, el crecimiento de la humanidad, el respeto, el valor y el amor a la naturaleza, ¿no? Ahora bien, como les comentaba, el Odu de Yoruba de este año 10.065 es Hirosun no Sa. ¿Y qué nos dice en grandes rasgos? Pues nos habla de cuidar nuestro destino, Ori, debido a las malas vibraciones, debido a todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Guerras, etcétera, ¿no?
Ifá advierte contra la discordia familiar y los rencores. Ifá advierte a todos los devotos que adopten a la familia como la base de la asociación y el apoyo divino. Ifá dice que nuestro Ekbe principal, es decir, esa asociación terrenal, son miembros de la familia inmediata y también hermanos y hermanas espirituales. En el mundo, por lo tanto, para que ese Ekbe celestial o asociación espiritual apoye y garantice nuestros pasos, hay que ofrecer Ebo a Ori, a Ekbe, a Egungun, a Changó, ¿no? A Ifá. Y Ifá habla del año de la victoria para aquellos que están enfermos y aquellos que tienen una creencia absoluta en Ifá, en Olodumare, en Olofi, en Orúnmila, en los orichas. Y así atrae todos los ires, ireo, boiro, maero, poropoguero, icorio, tonoguá, ¿no? O sea, bendiciones de esposo, de esposa, de hijos, prosperidad, de éxito, riqueza. Ifá dice que este año, al cuidar de Ori y Ekbe y Egungun, también para traer la victoria de todos los segmentos de la vida. ¿Qué también nos dice Ifá? Pues cuidar nuestro iguapelé, nuestro buen carácter. Hay que evitar ser groseros con los demás, ¿no? Ya ven que ahorita no inventes, sales a la calle y todo el mundo te anda agrediendo, ¿no? Entonces dice, pues tienes que cuidar tu carácter, ve cómo está el mundo, ve cómo está la humanidad, ve todo lo que está pasando, ¿no? Cómo ya se dividió, se están dividiendo los pueblos, se están dividiendo las ideologías, se está dividiendo todo por lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos hacen creer, ¿no? Y dicen, no, pues es que hay una elección de cosas, ¿no? ¿Cómo va a haber una elección de cosas en este mundo si todo ya está programado, ¿no? Te dicen qué ver en el YouTube, te dicen con algoritmos, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que te podría gustar, qué es lo que podría hacer, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden afectar, pues tu ori, pueden afectar pues tu manera de sentir, tu manera de pensar, ¿no? Como hay gente, ¿no? Que expone ideas y que no son las correctas, como te meten en la cabeza que hay que hacer esto, hay que seguir tal moda, tal fama para que tú puedas progresar, ¿no? Entonces por eso no está diciendo Hiroso Osa todo esto que va a pasar, ¿no? Y que a través de vivir una vida dirigida por Olodumare, a través de Orúnmila, Bara o Baneregún, pues es como vamos a poder salir este año, ¿no? Ahora bien, dice aquí, y les voy a leer un oriki de Ifá, ¿no? Que nos habla de cómo es que podemos vivir este año, ¿no? 2023-2024, ¿no? Y dice así: Hirososa, Ifá koyevo yo finorme koyevo yo da koyeverun koyos dolore. Hirososa kodakun kodaboko bawase, biki baji y yo koyotire sinoibo obieguraso subaji, yo nace sodan, biondedie okoko baji, yo naceti sodo ikinio, orogodo y una boila o laboni, diafafuno laboni, eboni bonico waseo beborubo, ifati modati fofilaye, orogodo y un, ifa o laboni seo, ifati modati fofilaya, orogodo y un, ifa o laboni seo, ifati modati mobifimo, orogodo y un, ifa o laboni seo, ifati modati mo finire, orogodo y un, ifa laboni seo, ¿no? En este oriki de Hiroso Nosa nos dice así: cuando el árbol se despierta, el árbol se enfrentará a la selva. Cuando la hierba se despierta, la hierba extiende sus piernas hacia la sábana. Cuando las aves se despiertan, apuntará sus piernas hacia Inquín. Orogo Taijin, la perla del coral grande, el lago del pueblo de Laponi, él fue quien consultó Ifá para Laponi. Cuando él estaba llorando, lamentándose por su incapacidad para recibir la bendición de todos los seres de la vida, se le aconsejó hacer Epo, él cumplió. Fue Ifá quien hizo posible recibir todas las bendiciones de riqueza financiera. Oragotayun, la predicción de Ifá ha sucedido. Fue Ifá quien hizo posible para mí recibir la bendición de un cónyuge. Oragotayun, la predicción de Ifá se ha cumplido. Fue Ifá quien hizo posible para mí recibir la bendición de los niños. Oragotayun, la predicción de Ifá se ha cumplido. Fue Ifá quien hizo posible para mí recibir la bendición de una casa. Oragotayun, la predicción de Ifá ha sucedido. Fue Ifá quien hizo posible para mí recibir la bendición de todos los seres en la vida. Oragotayun, la previsión de Ifá ha sucedido, ¿no? O ha pasado. Entonces, pues está claro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que consultarse este año. ¿Para qué? Para que Ifá
nos diga cuáles son los mandamientos de lo demás este año para conseguir todos los deseos de nuestro corazón, ¿no? Y en cierta parte, en Arosun Sara, ¿no? Así se le dice, Irosun Sara, nos dice, Ifá dice que la iniciación en Ifá es lo más seguro que nos va a dar la oportunidad de alcanzar todos los deseos de nuestro corazón. Ifá dice que podemos ser personas muy afortunadas en la vida y que vamos a poder ver todos nuestros logros en la vida, ¿no? Entonces, si nosotros nos comprometemos, todos los que somos seguidores de ICC, ¿no? Nos comprometemos realmente a espiritualizarnos, a seguir los mandamientos de Ifá, ¿no? De lo que se nos dice cuando nos consultamos en ciertos odus, y en especial pues nos está diciendo que todos aquellos que se quieran iniciar en Ifá, pues que lo hagan, que se acerquen a sus casas religiosas, que se acerquen a sus padrinos, y habla de la familia, ¿no? Del cuidado de la familia, pues también de la familia religiosa, ¿no? De estar más unidos, porque pues con todo esto que ha pasado, pues las familias se desintegran, ¿no? A veces, o hay alejamientos, hay rencores, hay muchas cosas. Entonces por eso nos dice, Ifá, acércate, ¿no? Conoce tu destino, conoce tu orí, hay que darle de comer a orí, ¿no? Y no nada más es que te recen la cabeza, ¿no? Y que te pongan lefún y todo, no, también tiene que ver mucho contigo, tiene que ver mucho con tu manera de ser, tiene que ver con lo que ves, tiene que ver con lo que lees, tiene que ver con lo que ves en un teléfono, tiene que ver con lo que ves en ciertas aplicaciones, ciertos programas, ¿no? Cómo te vas a alimentar. Y muy independiente de eso, para entender qué es Ori. Ori es la palabra yoruba utilizada para describir esa vasija que es capaz de procesar el pensamiento consciente. En la descripción de Ifá de Ori dice: la conciencia es una integración de pensamientos y emociones. Cuando un anciano de Ifá está amonestando a alguien para que piense con claridad, por lo general señalará su corazón y no su cabeza. La integración del pensamiento y la emoción crea Orirá, o sea, hace la sabiduría. Ifá dice Olobon, Adomugo, Olalioboninu, que significa que la persona no hace uso de su sabiduría, se convierte en un tonto. Según Ifá, Ori tiene cuatro espacios o cuatro arenas distintas de la percepción. Pensamos en nuestra existencia interna, o sea, hace todas las emociones de identidad. Reconocemos nuestra relación con otras personas y cosas, o sea, evaluamos los niveles de confianza y empatía. Examinamos el pasado, accedemos a la memoria, ¿no? En ese pasado, y visualizamos el futuro, o sea, activamos la imaginación. Entonces, los cuatro modos de conciencia pueden ser simbolizados por un círculo seccionado en 4 cuadrantes iguales. En la literatura de la religión comparada, esta representación simbólica de la experiencia interior se llama mandala. En Ifá, el mandala de la conciencia está simbolizada por el opón de Ifá o el tablero de Ifá, ¿no? Que es circular. Ese círculo cuartelado es un símbolo universal del yo, y eso aparece en prácticamente todas las tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Se encuentra hasta en las pinturas de arena de los chamanes Hopi, los círculos curativos del budismo tibetano, el arte del templo del Islam, las vidrieras de las catedrales góticas y las marcas de la bandeja de adivinación de Ifá, o sea, el opón de Ifá. En el transcurso de un día, la mente ojea todos esos cuadrantes rápidamente, ¿no? Como un método para procesar la información, ¿no? Imagínate tu cabeza, imagínate ese opón de Ifá, imagínate ese círculo, y como en esos cuadrantes, ¿no? Cómo se divide el cerebro, ¿no? Y cuando nos encontramos con una nueva experiencia, examines qué se siente, ¿no? Y recuerdas, pues, todos los sentimientos similares, y consideramos cómo la experiencia afecta a nuestras relaciones e imaginamos el efecto de la experiencia tendrá en eventos futuros, ¿no? Entonces, a lo que voy es, imagínate ese Ori y cómo se va dividiendo, ¿no?
en ese Opundifa, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿no? Imagínate cómo tu cerebro, porque el Opundifa no es plano, es una esfera que ahorita les explico eso, ¿no? Entonces te imaginas llegar al pasado. ¿Qué pasa cuando está ese pasado, ¿no? Y recuerdas algo que a lo mejor ya pasó, ¿no? Y ese pasado pues ya está olvidado, ¿no? Y no vives tu presente. Entonces al recordar esas escenas, lo único que está ocasionando son rencores, lo único que está ocasionando son depresiones, tristezas, el no puedo, el ya valió madre, ¿no? Entonces, por eso se habla específicamente de Ori, cómo es que se alimenta, cómo es que el Odu de Ifá va a poder llevarte a que vayas a salir de esas cosas, ¿no? Arreglando tus emociones, tus sentimientos, ¿no? Ahora bien, estábamos hablando del transcurso del día, ¿no? Y de cómo son esos eventos futuros. Ahora bien, Ifá dice, Ori sirisi eda logo lela leya tofuneda otoya de logure, que significa que al atardecer entra en la casa una persona diferente a la que salió por la mañana. La idea de estar en un camino espiritual sugiere que una persona está haciendo uso de técnicas específicas para facilitar la integración de una nueva información y una nueva experiencia, empleando el lenguaje simbólico del mandala, ¿no? Y estamos ampliando la circunferencia del círculo al expandir la calabaza de la experiencia personal, ¿no? Y esa calabaza, como digo yo, es el Opón de Ifá. Esa calabaza es una esfera, ¿no? En Ifá, muchas de las técnicas utilizadas para entrenar a Ori se enseñan en forma de códigos de comportamiento transmitidos de una generación a la siguiente como expectativa culturales, y a través de la participación en rituales que revelan el misterio de los símbolos trascendentes, ¿no? Ifá no tiene monasterios ni universidades. La escuela de aprendizaje Ifá es la familia extendida donde todos asumen la responsabilidad de ser mentores y maestros para las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, podemos ver y podemos enfatizar en Niro Sosa el por qué es tan importante la familia, por qué es tan importante Ori, ¿no? Y podemos ver, si descomponemos ese Odu y lo explicamos así, Irosu es el Osun resonante, es la palabra yoruba para la sangre menstrual. Es una referencia al linaje ancestral. Si se enseña que la reencarnación ocurre con mayor frecuencia dentro de la familia inmediata del niño, Irosun en su manifestación positiva representa el uso efectivo de la herencia genética y la orientación familiar. O sea, sí, es la realización potencial, y la manifestación negativa de Iroso es la resistencia al apoyo ancestral o la autodenigración, resistencia al potencial en desarrollo. Irosun crea el cumplimiento del potencial, ¿no? Por eso es muy importante atender a Egungun, nuestros ancestros, a Igbe, a ese ser celestial espiritual, ¿no? Nuestro doble, nuestro clon, y darle a Ori, ¿no? Por eso es muy importante descomponer esto de Ifá, vamos examinando Iroso. ¿Y qué nos dice de Ori, ¿no? Y vamos a ver esto. Dice así, Irosu no sa. Esta persona debe de hacer Eboa su Ori, y su Ori acepta un pez grande de él, ¿no? Y vamos a leerlo. Ekurori meta, ni ese no son sosoloco, la adivinación lanzada por Orula el día que iba a escoger a Ori en la ciudad antigua de Ido. Y él escogería su carácter en el mercado de Ejikbo Mekun. Ellos le dijeron que realizara Ebo. Cuando Orunmila llegó a la ciudad de Ido, él escogió su Ori. Pero en el día que uno escoge su Ori en la ciudad de Ido, uno no debe ir al mercado. Si uno escoge un Ori este año, es el próximo año en el que procedería al mercado de Ejikbo Mekun. Él debía escoger su carácter allí, y recíprocamente en el día uno va al mercado. Uno no debe de escoger un Ori en ese mismo día. Aproximadamente el tiempo de elección de Ori cerraría durante el día. El mercado también cerraría. Pero el hombre no escucharía. Orunmila escogió su Ori y también escogió para el hombre. Y les dijo, ahora que fueran pacientes. En el día usted escoge su Ori. No vaya al mercado. Desde que
es una vez que uno escoge su ori en la vida. En la próxima estación, usted puede regresar al mercado de Yibomekun. Usted puede escoger su carácter. Entonces Orula dijo, todo necesario para la vida buena, como la riqueza, esposas, niños, casas, descanso, ¿no? Es lo que nosotros nos referimos con nuestro carácter, ori, guapele. Si uno decide o intenta escoger juntos enseguida los dos, uno terminará perdiendo los dos. Uno tiene que escoger su ori primero y volver para escoger su iguapele después. La vida agradó a Orula y la vida agradó al hombre. Orula estaba bailando y estaba regocijando. Él estaba alabando su babalao estaba alabando Ifá. Él dijo que era como su babalao había dicho. Ekurori de meta ni esenu son sosoloco, la adivinación lanzada para Orula en el día que él iba a escoger ori en la ciudad antigua de Ido y escogería su iguapele, su carácter en el mercado de Yibomekun. Es el A, solo que tiene dos caracteres buenos. Aquellos que escogieron sobre solo el ori no tienen ningún carácter bueno. Es solo el A que tiene los dos caracteres buenos, ¿no? Entonces vemos la importancia aquí de ori, del A, ¿no? Ahorita estábamos pues explicando un poco qué era ori, ¿no? Y estábamos explicando esa importancia del por qué, ¿no? Ahora bien, vamos a ver aquí. Me voy a regresar un poquito a ver qué es Ori-Inu. Y Ori es el misterio de la conciencia. Y Ori-Inu es un misterio dentro de un misterio. Es el yo invisible dentro del yo, o para usar la descripción yoruba, es el yo que baila frente a la estera. En este contexto, la estera es el símbolo de la unidad de toda la creación. Y Fa enseña que incluso después de haber accedido al punto central de nuestro ser, el curso de la conciencia individual, hay una capa interna más profunda que permanece ilusoria e inconocible porque es la fuente del conocimiento. Uno de los objetivos de las varias iniciaciones de Ifá, que es lo que estamos viendo ahorita, y dice, ¿no?, que para que uno esté bien generoso, o sea, hay que iniciarse en Ifá, ¿no? Bueno, entonces uno de los objetivos de varias iniciaciones de Ifá y Orisa es revelar el Ori-Inu al Ori. Esta parte del proceso de iniciación está simbolizada por la iluminación de Osun y Rosun, ¿no? También es la razón del tabú contra los sillabos, los recién iniciados, que se miran en los espejos, ¿no? Una vez que te has visto a ti mismo completamente, corres el riesgo de perderte en un espejo hasta que el ser interior sea fácilmente accesible. Ya vamos entendiendo varias cosas, ¿no? Los antiguos sabios de Ifá hicieron un análisis muy exhaustivo de los elementos que forman el yo total y han distinguido entre los elementos que se unen para formar a Ori-Inu, incluyendo a Atari, Ipako, Apari-Inu, Oriapere, Alun-Leyan, Okulekba y Ayanmo. Un estudio de estos componentes y sus funciones proporciona una clave para entender el vínculo entre la conciencia del individuo y la conciencia del espíritu. ¿Ok? Entonces, ven por qué es tan importante conocer de Ori y por qué es tan importante este año alimentar a Ori. Para hablar de Ifá, para que lo comprendas, para que sepas que hay algo importante que está dentro de ti y que ese dentro de ti necesita alimento. Por eso las depresiones, por eso esa incomprensión, por eso todo eso sucede cuando no está alimentado tu Ori, ¿no? Ahora, Orimia teteneran, Oriapere. Vamos a ver qué es Oriapere, que es el concepto de Ifá de patrones de conciencia. Y la frase Oriapere se traduce como el patrón, el ejemplo a los signos de conciencia. Y Ifá enseña que todas las cosas son creadas por patrones de energía llamados Odu. Los patrones de Odu reaparecen a lo largo de toda la creación. Esto sugiere que patrones de energía similares en diferentes etapas de la evolución tienen una afinidad. Por ejemplo, el fuego del sol, el fuego en el centro de la tierra y el fuego en el fondo del horno de un herrero representan patrones de energía similares en diferentes reinos de la creación. Ifá diría que el mismo espíritu ha renacido en diferentes hogares. Cuando cada individuo elige un destino,
También está eligiendo un patrón de energía particular o fuerza espiritual para guiar su conciencia a través de una reencarnación particular. Y la fuerza espiritual que reencarna la conciencia de un individuo se convierte en el principal orisha adorado en una vida particular. Y a través de las sucesivas reencarnaciones, el orisha que moldea el Oriya Pere de un Nippon-ri particular va a cambiar, agregando capas de profundidad a la conciencia evolutiva de cada alma reencarnada. ¿No? Entonces, esa es la importancia de una rogación de cabeza. Ruégate el Ori, ¿no? O sea, esto va más allá, es para formarte una conciencia de lo que sucede, una conciencia de ser respetuoso, una conciencia de respetar a nuestros ancestros, a los que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante conocer de Ori y conocer de Hirosun, del por qué es esto, ¿no? Y por qué tenemos que alimentarlo así. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que representa el Opón de Ifá, o donde se saca esto de un Agbaye, ¿no? Y aunque el Opón de Ifá, o sea, el tablero de Ifá, parece una placa, es la representación de esferas multidimensionales robustas de interconectividad. Hay que tener esto en cuenta, así como la Tierra no es plana, igual el tablero de Ifá no es plano, ¿no? Y es donde decimos todo está dentro de la calabaza, el Egede Mere, ¿no? Y ¿por qué digo que todo es una calabaza? Porque es como describir esa cosmogénesis o esa cosmogeografía, la sociología y la parapsicología de la cosmovisión o perspectiva de Ifá. No es dualista ni dicotómico, en cambio, todo está contenido con una perspectiva unificada, de la cual la calabaza, que es una esfera, y esta esfera, que es lo más apropiado para representarlo, esta esfera en ese Opón de Ifá, te lo imaginas así extendiéndose, es una esfera multidimensional e inclusiva que contiene y sostiene un universo de múltiples niveles, macrocósmica y microscópicamente, ¿no? Y estaba viendo yo la otra vez cómo la radiografía de un átomo, ¿no? Y literal, o sea, son esferas llenas de redes de energías, ¿no? Que se dividen en cuadrantes. Y aquí el por qué Ifá funciona así. Y como les dije, el tablero de adivinación no es un plato, oculta un universo multidimensional de tiempo, espacio, arreglos sociales y orientaciones psicológicas. Y hay una parte donde esa cosmología, que es el estudio de la estructura del universo, que intenta descubrir los principios de unidad que sostienen la creación, en esta cosmología de Ifá se basa en la creencia de que el microcosmos, o sea, el entorno inmediato, es un reflejo del macrocosmos del universo. Esto significa que las fuerzas que crearon las estrellas, las galaxias, también crearon la Tierra, incluidas las plantas y los animales que evolucionaron en este planeta. Debido a esta continuidad, Ifá enseña que cada problema que enfrentan los humanos tiene una contraparte análoga en cada reino del ser. Y si una estructura describe con frecuencia los problemas encontrados por los animales y las plantas con la suposición subyacente de que la condición humana encuentra las mismas luchas por la supervivencia, entonces una de las funciones de la adivinación es identificar las formas en que estas fuerzas universales se manifiestan en la vida cotidiana, y esto se hace mediante el uso de Ifá, ¿no? Y en esos orikis o pataquís, debido a que esos personajes que se mencionan, esos pataquís, pues se puede hacer un uso material simbólico, y una comprensión de los símbolos hace posible que el Olú, el Babalao, el adivino, relacione ese oriki con una situación dada. Y el paradigma cosmológico fundamental de Ifá, que Ifá utiliza para interpretar los símbolos, es la creencia de que la manifestación en el universo es el resultado de equilibrar las polaridades. La mayoría de los sistemas de metafísica
pues se basan en la creencia de que la polaridad primordial que sostiene el universo físico es la tensión entre la expansión y la contracción. En Ifá, esta polaridad se describe generalmente como la relación entre la oscuridad y la luz, y esta relación no se considera un conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La polaridad entre expansión y contracción se entiende como una cualidad fundamental de la dinámica y la forma tal como existen en la naturaleza. Y si usando el sistema de adivinación en Dafá, la expansión o luz está representada por una sola línea vertical, el 1, ¿no? Prendido, on. En Dafá, la contracción o obscuridad está representada por una doble línea vertical, o sea, hace 2 palitos, ¿no? Usando los sistemas de adivinación que hacen uso de Kaoris, la luz está representada por el lado cóncavo abierto de la concha y la oscuridad está representada por el lado convexo de la concha. El lado convexo se curva en forma de un montículo, por lo general ese montículo se retira, ¿no? Y eso ahí tiene otro chiste. Expone una sola columna en el centro. Este lado de la concha se llama estómago o inú en Yoruba. El lado cóncavo tiene 2 labios que se curvan hacia adentro con una curvatura en el medio, y este lado de la concha se llama boca o enú en Yoruba. Si una cosmología enseña el principio de que la luz viene de la oscuridad y la oscuridad viene de la luz, también enseña que todo lo que existe en una expresión de H, que la palabra Yoruba H tiene múltiples significados, y en un contexto cosmológico, H es la fuerza que sostiene la creación. La manifestación primordial de H sería la fuerza invisible que crea tanto la luz como la oscuridad. La física llama a esta fuerza electromagnetismo. Todo en el universo material genera campos de fuerza electromagnética, y estas fuerzas electromagnéticas que se expanden alejándose de su fuente generan un campo de radiación que incluye el espectro visible de la luz, y esas fuerzas electromagnéticas que se contraen moviéndose hacia su fuente extraen la luz del espectro visible hacia la oscuridad. En la naturaleza, el átomo más pequeño de la estrella más grande contiene fuerzas de expansión y una contracción en una arena esférica, y la forma esférica de la mayoría de los patrones de energía se representa en la adivinación de Ifá mediante el uso de un círculo bidimensional en forma de bandeja, o sea, el opón de Ifá, ¿no? Merindilogun generalmente representa la esfera en una esfera, como, o sea, los orishas. Y cada esfera se define por la distancia entre sus polos y su ecuador. Los polos y el ecuador se determinan colocando una línea horizontal y una línea vertical en ángulo recto desde el centro de la esfera. Y estas 2 líneas se dibujan en Dafá, haciendo marcas en el higueroso, en el tablero de Ifá. Y estas líneas también en el Mirugun se hacen con polvo de fun y se colocan en la esfera, ¿no? Esto da como resultado una imagen que es una representación bidimensional de una realidad tridimensional, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Realmente en un tablero. O sea, esto es todo lo que representa esa ceremonia tan grande. ¿Por qué un tablero? ¿Por qué el higueroso? ¿Por qué todo esto es tan importante? O sea, son secretos y son matemáticas. Es algo tan exacto. Y es un sistema de matrices que se transforman continuamente, ¿no? Y grandes físicos como Ron Eglash, que es un físico que se fue a África, tiene doctorado, bueno, ya saben de esa serie, Ron Eglash, y habla de Ifá, y él se convence que es perfecto, que las matemáticas nacen en África, que todo este sistema tiene un porqué. Y lo más interesante, ¿no? De hecho, hay un video donde se saca la letra del año y cómo se reúnen en círculo, el por qué el círculo, y eso es algo que les quiero explicar, ¿no? Ahora bien, dentro de Ifá, Orunmila se le da el crédito por usar el sistema para simbolizar el espectro de polaridades que existen en la naturaleza. Y en los días previos, ¿no? Estas marcas de Odu se usaban como una forma de lenguaje escrito.
Era y es posible comunicar una serie compleja de ideas marcando Odu con, llámese en esos momentos con tiza, carbón, lo que sea, ¿no? En el simbolismo Dafa se basa en el uso de elementos binarios. Esto significa que se basa en el uso de dos componentes, los elementos binarios, que son una línea simple y una línea doble. Y estos componentes se agrupan en dos columnas formadas por 4 elementos cada una. Esta es la misma estructura matemática que se utiliza para programar computadoras modernas. La principal diferencia es que en lugar de usar una línea simple y una doble, las computadoras usan un impulso de encendido apagado para formar los elementos binarios. Ambos sistemas hacen uso del octagrama como estructura para almacenar información. Dentro de esta estructura, cada cuadrante tiene 16 variaciones, 4×4. Al emparejar dos cuadragramas para formar un octagrama, hay 256 combinaciones, o sea, 16×16. Y en la cultura yoruba, Dafa se utiliza como una forma no mecánica de almacenar información a medida que se obtuvo una nueva visión en un reino particular de la naturaleza. Y esta información se vincula y se agrega a los versos de un octagrama particular asociado a un reino particular de la naturaleza, al igual que los datos están vinculados y almacenados bajo encabezados específicos en una computadora moderna. ¿No? Entonces, literalmente, vamos a decirlo así, no es como tiras y sacas el Dafa y los OSA en este caso. Entonces ese algoritmo en esta nube, ¿no?, que todos conocemos como el Google Drive, iCloud o como sea, esa nube es nuestro cerebro. Ahí es donde se almacena toda esta información, ese algoritmo, ¿no? Y Fa llama a cada uno de los 256 octagramas utilizados en Dafa Odu. Y el uso de Odu como paradigma para estudiar y catalogar las fuerzas de la naturaleza es un intento temprano de formular un modelo científico que explique la dinámica y la forma dentro del universo. Lo que en la superficie puede parecer un conjunto relativamente simple de signos es en realidad un mapa muy complejo de la estructura de la realidad tal como la percibieron nuestros antepasados, que formularon los conceptos asociados con cada Odu. ¿No? Entonces, ¿te imaginas lo que tenemos enfrente? Y vamos ahorita a seguir con Osa. Ya vimos un poco de Oso, ¿no? Ahora vamos a ver qué es Osa. Vamos a descomponer Osa, ¿no? Y si bien en Dilogún creo que Osa es el 9. Si tú multiplicas cualquier número por 9, vuelve a darte 9. Por ejemplo, 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Si descomponemos ese número, 1 más 8 es igual a 9. Si multiplicamos 9 por 3 son 27. Descomponemos ese número, 7 y 2 son 9. Siempre nos va a dar 9. A lo que voy es Osa, el espíritu de Sa o Ya, es la manifestación de un cambio repentino o inesperado. Así como Wonrin es el caos construido en la estructura de una forma, es decir, la vejez, la enfermedad latente. Osa es la influencia de factores externos que interrumpen o destruyen una forma en particular. Simbólicamente, Osa se asocia con tormentas eléctricas, huracanes, volcanes y aquellas fuerzas destructivas en la naturaleza que transforman todo a su paso. Como fuerza en la naturaleza, Osa tiene un efecto transformador, limpiador. En términos personales, Osa puede representar un cambio drástico que conduce a la abundancia, y en términos negativos, Osa puede representar a alguien que constantemente huya de la responsabilidad, lo que puede conducir a diferentes formas de enfermedad mental. Osa crea un cambio radical en las circunstancias. ¿No? Entonces, ¿te imaginas la fuerza que tiene Osa de transmutar estas energías? Y para eso tenemos un pata aquí que nos dice así. Vamos a ver, creo que es este. Sí, es este. Arosun Saoro, Hirosun Osaoro, Diafafun Oio Male, Abimo Purukunitorio Muy Bonito Waseo Beboru Boko Pecoyina, Evan y Yebutuomo. Arosun Saoro, Hirosun Saoro. Esta fue la declaración de Ifá para Onio Mateo Ya.
Ella, que propicia el cuerno a causa de la maternidad, se le aconsejó hacer Evo. Ella cumplió más adelante, no muy lejos, únanse a nosotros en medio de los niños, ¿no? Entonces aquí dice que hasta el día de hoy, en tu persona y tu carácter, dice aquí Ifá que han sido bloqueadas tanto su destino como sus posibilidades. Existe la necesidad de hacer Evo con el fin de destapar estas oportunidades, ¿no? Y aquí viene algo muy importante. Hay que hacer o adquirir una calabaza, ¿no? Una leguera, una calabaza, no se le saca las tripas, solamente se destapa. Y ahí se coloca nuez de cola, ¿no? Un poco de ginebra. Y se ofrece a los ancestros, a los seguns, ¿no? Esas ceremonias, pues claramente las realiza un babalao, ¿no? Pero eso es el cómo se tiene que utilizar esta esfera o esta calabaza, este legue de mere. ¿Y por qué decimos así? o qué es esa calabaza, ¿no? Y como les decía, dentro de esa calabaza se describe la cosmogénesis, esa esfera. Por eso nos está diciendo que en esa calabaza el olúo y el aprendiz, el ahijado, el iniciado, se le dice cómo hacer ese Evo con esa calabaza donde lleva ginebra, donde esa calabaza, la ginebra, se le pone a los antepasados ya a los que ya están difuntos, ¿no? Y ahí se le invita al babalao a propiciar a ese antepasado muerto, esa ceremonia Egun. Y después de hacer esto, dice, todo ese potencial que estaba cubierto, dice, va a ser descubierto y usted será capaz de ejercer su pleno potencial, ¿no? Entonces, por eso lo importante de hacer este Bo con esa calabaza, ¿no? Es el recolector de la palmera del desierto, es la persona que oye la voz de los cielos. Esta fue la declaración de Ifá para Olabomi, en que los seres celestiales habían cubierto su carácter. Se le aconsejó hacer el Bo, él cumplió. El día que se abrió la calabaza de Opi, no es de Colá, ese fue el día en que la calabaza del Iré de la vida se abrió, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver o entender por qué la calabaza, por qué esa esfera, ¿no? Y con respecto a este oriki, ¿no? Acopeluyu, ni pujuno lorum, yafafuno laboni, como lorum fiba boguamole, ebónico uaseo, beborubo, o yotiosi baubi, ni bairezi, ¿no? Entonces aquí habla de esa calabaza, ¿no? ¿Y por qué esa importancia de la calabaza, ¿no? Yo les decía que en esa cosmología de Ifá, ¿no? Veíamos a la esfera y veíamos el tablero de Ifá. Entonces, por eso esa calabaza se representa en esa cosmología y representa simbólicamente a la Tierra, así como la bola de fuego en el centro de la Tierra estaría representada por una columna de líderes individuales, ¿no? O sea, los ojos de Ifá, por eso tenemos Irososa. Entonces, para que todo esto se cumpla, por eso necesitamos esa calabaza, ¿no? Eso ya lo como digo yo, ¿no? Ya se van haciendo los cebos y te lo voy a ir explicando tu padrino, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver cuál es el concepto de la evolución de Ifá, ¿no? Y como ya les había explicado, la interacción entre la luz y la materia resulta en la formación de estrellas, la estrella que Ifá llama Olofi y que en Occidente se conoce como el Sol, dio origen a los planetas. Las fuerzas espirituales que surgen a través de la evolución que conduce a la creación de la Tierra se llaman Irun Mole. Y es a través de Irun Mole que Odu existe en el vientre de Olodumare y que se manifiesta como fenómenos naturales dentro del reino del planeta. En este punto de la evolución, cuando Odu se manifestó en la Tierra, surgió una dimensión que la realidad que Ifá llama Waye. La palabra Waye generalmente se traduce para significar la superficie de la Tierra desde una perspectiva cosmológica. Waye es ese lugar que permite la interacción entre los espíritus de Orun y los espíritus de Ile.
En términos míticos, Guayé es la puerta de entrada entre el cielo y la tierra, ¿no? Y la palabra Yorubaile pues tiene varios significados, pero se utiliza para referirse a todo el planeta Tierra. Usando la imagen simbólica del Opón de Ifá y la Estera, Orun e Ile son polaridades que existen alrededor del núcleo de Ayé. La otra polaridad que se encuentra en el reino de Ayé es entre las personas que viven en la tierra y aquellos espíritus ancestrales que participan en asuntos terrenales. La palabra yoruba para espíritu ancestro es Segun y la palabra yoruba para el cuerpo humano es Sara. Una representación simbólica de estas relaciones es así, ¿no? Orun, Ara, Egun, Ile y Guayé, ¿no? Entonces, yo sé que es algo complicado, hasta a mí luego me hago bolas, ¿no? Los espíritus de Olorun se refieren a aquellas fuerzas que fueron enumeradas en el paradigma entre Olodumare, Elá o Batalá y Odua, ¿no? Orun es tanto el reino de los antepasados como la fuente de todas las fuerzas que se manifiestan en la creación. Los espíritus que ven la tierra son conocidos como Ogboni. La palabra Ogboni se traduce literalmente como de la tierra. Ara se refiere a aquellas personas que caminan por la tierra. Y Egun son las almas elevadas de aquellos que ya han pasado de esta vida, ¿no? Entonces, en Iroso Bosa por eso nos hace énfasis. Ya vimos que hay que hacer Ebo para Ori. Ya vimos que hay que hacer Ebo para Egungun, para nuestro Egbe. Y ahorita vamos a hablar de algo muy especial, de Changó. ¿Y qué es lo que tenemos que ver aquí en este Odu de Ifá? Y nos dice así: Ifá advierte que nunca se debe... Ah, sí, cierto, perdón, no la había leído. Acopelu yu ni bono lorum, de fafuno laboni, como lorum fiba poya mole, ebónico guaseo beborupo, oyotisipa obi, nikba airesi, el recolector de la palmera del desierto es la persona que oye la voz de los cielos. Esta fue la declaración de Ifá para Olabomi, en el que los seres celestiales habían cubierto su carácter. Se le aconsejó hacer Ebo, él cumplió. El día que se abrió la calabaza de Obi, no es de Colade, se fue el día en que la calabaza del Iré de la vida se abrió, ¿no? Y aquí también Ifá nos advierte que nunca se debe seducir o arrebatarle la esposa a otro hombre. Esto es para que usted no esté en ningún tipo de problemas, el cual se pueda arrepentir amargamente por el resto de su vida, ¿no? Aquí el Ebo, pues es lógico, ¿no? Aquí es para que usted preste caso a la advertencia, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? De las decisiones que se toman y de, ahora sí que, de no ver a la mujer ajena, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces habla de eso, hay que tener cuidado qué es lo que pasa con tus decisiones, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el siguiente pataquí. Entonces vamos a ver de qué nos dice Irosu Nosa. Dice: Ocupé nilumayo, diafafuni coco, tillocerusino binrin, ebónico guase, ocotio binjin sepo, popo isobope, enibeboni ves, cosebo. El cadáver invitó a los tamboreros, pero no podía bailar. Este fue el mensaje de Ifá para Icocó, que se convertiría en el esclavo de las mujeres. Se le aconsejó hacer Ebo, él se negó a cumplir todos los giros de Ifá que le han aconsejado hacer Ebo, se debe hacerlo, ¿no? Hay la necesidad de hacer Ebo y propiciar a Changó con el fin de ser victoriosos sobre los enemigos, ¿no? Ahora bien, en este otro verso de Iroso Sara, Iroso Sara Kagadi Fafuno Lucoso Lalu, quien rolao mi arribó tai según y tío firio wosete ni batemo bunaraye ebónico guase o beborupo kilarirafisete y baota larirafisete. Este fue el mensaje de Ifá para Lucoso Lalu Changó y Enrolá, el que utiliza 200 guijarros para superar la crisis. Y él usó el rocío fuerte para superar las conspiraciones. Cuando está en medio del levantamiento se le aconsejó hacer Ebo y cumplió. ¿Qué usó Arirá para superar enemigos? Arirá usó 200 piedras para superar a todos sus enemigos, ¿no? Y aquí nos dice que Ifá dice que siempre que se está pensando en hacer las cosas bien y benévolas,
Para otras personas, lamentablemente, sin embargo, pensar en la gente te puede ocasionar la muerte, ¿no? Por estar rodeado de gente malvada. Ifá dice que todos los que planifiquen hacer mal contra uno serán reducidos. Y usted tendrá motivos para celebrar su victoria sobre todos ellos. Ifá dice que su Ekbe le ayudará a lograr esta victoria, ¿no? Entonces es como decirte que tu doble espiritual, ¿no? Pues te va a ayudar a que salgas del problema, ¿no? Y lo podemos ver en la vida, ¿no? O sea, uno piensa hacer las cosas, uno le piensa hacer el bien a la gente, uno como dicen, ¿no? Uno hace bien las cosas, pero si yo soy buena gente, ¿no? Y todo el mundo me lastima, o hay enemigos ocultos, diría yo, ¿no? Entonces por eso dice Ifá que hay que hacer Evo para que tu doble, tu clon del cielo te ayude a superar todas estas dificultades. Ya habla de la muerte en sí como lo he explicado, o sea, no es una muerte física, a veces es también una muerte espiritual, es esas depresiones, el que te hagan bullying, o sea, son muchas cosas las que te pueden pasar, por eso Ifá aconseja así, ¿no? Y vamos a ver. Estamos en... sí. Vamos a ver. Dentro de otra de las cosas que también estaba analizando de Hiroso Sa, es que Ifá le pide a la persona que no se olvide de su bienhechor, él se daría de algo inolvidable, ¿no? Y aquí nos dice, Bona Bona Okumegi Okumegini Be, Bona Bona Okumegi Okumegini Be. El trueno acompaña una tormenta y viene con el relámpago luminoso. El trueno acompaña una tormenta y forma lluvia en torrentes pesados. La adivinación lanzada a Bayairoko, que iba a iniciar a Changó en el culto de Ifá. Él dijo que Changó sería capaz de hacer las cosas, su capacidad extendería alrededor de la tierra y el cielo. Él dijo que nadie podría resistirlo. Bayairoko, ellos le hicieron un sacerdote de Ifá. Changó se puso muy fuerte después. Una vez él golpea el trueno del cielo, todos nos estremecimos en la tierra. La vida lo agradó así, él empezó a bailar y regocijar entonces. Él estaba alabando a su babalao. Sus babalaos estaban alabando a Ifá. Él dijo que era como su babalao había dicho. Bona bona okumegi okumegini be, bona bona okumegi okumekini be. El trueno acompaña una tormenta y viene como el relámpago luminoso. El trueno acompaña una tormenta y forma lluvia en torrentes pesados. La adivinación lanzada para Bayairoko, que iba a iniciar a Changó en el culto de Ifá. Changó, si usted se volviera el rey finalmente, por favor no se olvide de sus sacerdotes. Bayairoko hizo un sacerdote Ifá, Changó. Bayairoko, nosotros lo vemos con esta riqueza voluminosa. Usted es el que inició a Changó en el culto de Ifá. Bayairoko, ¿no? Entonces nos está diciendo que no te olvides de los padrinos que has tenido en la vida, no te olvides de tu madre, no te olvides de tu padrino, no te olvides de tus padres que te han dado todo, no te olvides de tu madre que te da todo, no te olvides de todos esos amigos que te han ayudado, agradéceles, ¿no? Es por eso que habla de este pataquí, hay que ser agradecido en esta vida, ¿no? Y si te lo pones a analizar, ¿no? Pues te va diciendo, ¿no? Como Changó, si usted se volviera el rey finalmente, no se olvide de sus sacerdotes, ¿no? Entonces te imaginas de lo que estamos hablando, de lo que viene este año, ¿no? Ahora bien, a grandes rasgos, esto es lo que nos viene hablando Hiroso Sa, ¿no? Ya hablamos de Ori, ya hablamos de Egun, ya hablamos de ancestros, ya hablamos del Lopón de Ifá, que representa esa calabaza, ese poder tridimensional, ¿no? Y aplicado en tu vida Hiroso Sa, ¿no? Iníciate en Ifá. No te olvides de quienes te ayudan. Hay que ser buena persona, ¿no? Dentro de muchas cosas que vienen, pues son cambios fuertes, ¿no? Vamos a ver cómo gente quiere, pues, tener hijos y va a ser un poco complicado. Hay que hacer Evo para que se dé a cabo esos embarazos. Hay que
hay que ver cómo se va a desenvolver esto en la economía, ¿no? Y lo dice Osa, tanto si haces cebo te pueden venir cambios muy favorables económicamente y cambios no muy favorables económicamente para muchas personas, ¿no? Por eso se tiene que consultar IFA para saber en qué invertir, qué vas a hacer, si invierto en Bitcoin, si invierto en CETES, o sea, ahorita se ve toda esa parte de Iroso positiva en todo el mundo, ¿no? Pero todavía falta ver qué cambios económicos drásticos va a haber. Todavía estamos hablando de tormentas, de fuego, de muchas cosas que van a seguir pasando aquí en la Tierra, ¿no? Que incendios forestales, que inundaciones extremas, ¿no? Y ya lo viene hablando de qué es lo que va a pasar. Entonces por eso viene hablando de esa unificación de la humanidad, Hiroso Bosa, y habla de esa hermandad para que cuando pase todo esto tengamos a quien recurrir, o sea, que nos unamos como mundo, que nos unamos como humanidad, que nos unamos de esa manera y que no hay otra cosa, ¿no? Más que esa espiritualidad o Ifá para salir adelante de todos estos cambios que se avecinan y de todos estos enemigos que tenemos, que también podemos ser nosotros mismos con nuestros pensamientos. Y pues que vienen cosas muy, muy, muy fuertes también, ¿no? También nos habla del aspecto de las relaciones amorosas, ¿no? De que pues hay que tener mucho cuidado con quién vas a estar, porque en una de esas te puedes arrepentir, ¿no? Y te puedes arrepentir por tomar malas decisiones. Entonces, como verán, IFA es muy, muy grande y por el momento Hiroso Bosa pues es un signo que hay que saber llevar y hay que saber escuchar la palabra de Ifá, ¿no? Porque también nos dice aquí, Ifá dice que existe la necesidad de que permita a su pareja expresarse sin problemas. Ifá dice que está en su destino su cónyuge y que hará que se sienta cómodo, contento y feliz en su casa. Esta es la razón por la cual no debe dar a la mujer una causa de miedo o malestar de su relación con usted, ¿no? O sea, debemos de tener mucho cuidado, ahora sí que todos los hombres, ¿no? De cómo tratar a nuestras mujeres, ¿no? Y nos viene diciendo esto: él se despertó en la ciudad, él paseó por la ciudad temprano en la mañana, el sol cae sobre el niño. Este fue el mensaje de Ifá para Meridiloguno Nire Seré, a quien la bestia se consume como alimento. Se le aconsejó a Serebo, cumplió en poco tiempo, no muy lejos, únanse a nosotros en la victoria, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucha comprensión, hay que tener pues esa conciencia, ¿no? De con las personas que estemos, pues hay que hacer lo que esté en nuestras manos para que todo esto se dé comprensión, pues todo lo bueno de la vida, ¿no? Y hay que hablar con tu pareja para que todo se dé. O sea, no todo es así como que lo que vemos en las películas, ¿no? Todo lo que está sucediendo de faltas de respeto, ¿no? Hay que cuidar mucho a las mujeres y hay que amarlas y hay que adorarlas. Eso sí se los digo, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí, en este otro S de Ifá. El sonido de una flecha es lo que agita la mente de los cobardes. Las fuertes lluvias se dispersa comerciantes en el mercado de Oniel Akane Suru. El mensaje de Ifá para Querer la rana, ¿no? Y para Concó la rana toro. Ambos fueron aconsejados a Serebo, ambos cumplieron. Aquí viene a Querer el lago de Concó. Vamos todos a nuestra casa por el lado de la corriente, ¿no? Entonces, pues nos viene hablando, ¿no? También de cómo el sonido de una flecha agita a los cobardes, ¿no? Habla también de la justicia, habla también de hacer Evo para evitar esos enemigos, para evitar esas cosas que también nos le retumban en la cabeza, ¿no? Y pues, como les dije, ¿no? También hay que hacer Evo para minorar las enfermedades. Es una idea de Aiku, ¿no? Donde si hacemos bien las cosas, no vamos a ver esa muerte espiritual o esa muerte física, no en muchos de los casos, pero sí viene muy, muy marcado
que todo lo que se tiene que hacer en Irososá es claro, ¿no? Ifa es tu santuario, Ifa es como el pilar de apoyo, la esperanza en la vida, y todas las cosas que se van a lograr en la vida están en manos de Ifa. Es por eso que se necesita mantener a Ifa muy fervientemente, ¿no? Y para cerrar esto, en pocas palabras, es consultar a Ifa para todo este año, iniciarse los que se quieran iniciar, cuidar su ori, alimentar a los ancestros, a Egungun, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso la explicación, o traté de explicarles, ¿no? Un poco de qué era ori, o sea, de esa conciencia, o sea, que no solamente es un tablero, sino que va más allá de lo comprensible, y que Ifa es un sistema de tan perfecto, ¿no? Y que nuestra cabeza es esa computadora que está recibiendo toda esta información, y que está en nosotros hacer los cambios. Está en nosotros qué es lo que vamos a hacer, porque cada día somos una página en blanco, cada día es un día nuevo, ¿no? Entonces hay que construir nuestro día a día, y para decisiones difíciles consultar Ifa. Eso es básicamente lo que nos está diciendo Ifa, cómo se inicia Changó en Ifa, y nos dio un rey, ¿no? Entonces, aún al consultar Ifa y seguir estas enseñanzas, pues vamos a poder tener todo lo bueno de la vida que necesitamos. O sea, básicamente es lo que habla Iroso. O sea, todo este año mantenerse con Ifa. Si no te has consultado, consúltate. Si no has puesto a Dimú, a tus santos, hazlo. O sea, pégate a tus santos este año para que te vaya bien. Si no, el lado contrario de Osá es muy fuerte, cambios inesperados, muy bruscos para todo, económicamente, políticamente hablando. Son cambios muy fuertes, ¿no? Y todo viene desde nuestros ancestros, porque ya nos acordamos de ellos. Por eso Iroso Posá invita a eso, a que te consultes, te inicias en Ifa, a que te metas a ese lado espiritual, a que veas dentro de ti, que descubras esa conciencia que hay en ti, para evitar todo lo que estamos viviendo: guerras, más pleitos, asesinatos. Todo eso lo podemos cambiar si realmente buscamos eso en nosotros, esa conciencia. En este caso, para todos los practicantes de Ifa, siguiendo las consultas, siguiendo los cebos que se tienen que hacer. Y eso empieza desde uno mismo. Desde ahí empieza el Evo, cambiando, haciéndote consciente de lo que está pasando contigo, con tu vida, con tu familia. Una vez viendo esa realidad, aceptando la realidad, puedes hacer cambios. Mientras no te aceptes, mientras no aceptes esos cambios, mientras seas soberbio, no esa soberbia espiritual de que no existe nada más allá afuera, estás muy equivocado. Esa soberbia espiritual o esa soberbia te va a llevar a que te alejes de tu familia, que te alejes de Dios, a que seas esa calabaza vacía, ¿no? Ifa, ese Dios que está ahí, nosotros lo llamamos solo Dumare o Lofi, es el que te va a ayudar a que puedas hacer buenas cosas. Pero si no sigues esos mandamientos de Olodumare, el bien común, el hacer el bien a tu prójimo, entonces esto va a acabar de una manera muy diferente, ¿no? Y por eso nos dice este último verso de Ifa, que les voy a leer yo: Arosunsauro, Ashebadaba, Diafafunaroti Soko, Arosuno Lorun, Ebónico Wase, Obeboru Bocopecoyina, Ewabani Yebutuire, ¿no? Y es donde les decía yo que dice Ifa, mantener a Ifa como un pilar de apoyo. Ifa es su santuario, Ifa es su esperanza en la vida, y todas las cosas que usted logrará en la vida están en manos de Ifa. Es por eso que usted necesita mantener a Ifa muy fervientemente. Y lo vuelvo a repetir, porque ese es el secreto de este año: alimentar a Ifa, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias. Espero haber podido compartir algo de lo que significa esta letra del año de este Odunat Valle Irosonsa. Si tienen dudas, pues no duden en escribirnos, ¿no? Consulten con sus padrinos, acérquense más, pregunten sus dudas, ¿no?
y sobre todo hagan el cambio en ustedes mismos. Por mí fue un placer estar con ustedes nuevamente en esta letra del año que ya se nos hizo una costumbre aquí, ¿no? Muy bonita el ver cómo desarrollan el signo, cómo lo sacan, cómo son esas festividades. Y pues por mi parte, que la bendición de Wori Bofun, Ogboatoa Shuri Wori Bofun, que la bendición de Olofi Olorun, Olodumare, Olunmila, Odudua, me los bendigan mucho y bendiciones. H y muchas gracias.